Bien, pues tenemos en este espacio hoy como invitada a la diputada federal Mariana Benítez Tiburcio, quien pues le ha tocado a ella ahora con estas estructuras que se han armado en el país, estos grandes cambios, pues estar en las ligas mayores, ¿no? Estar en el punto en donde se toman decisiones importantes. Pero antes que nada la saludamos y le damos la bienvenida, diputada. Mi Muy querido bienvenida. Jaime, muchas gracias por la oportunidad de estar en este espacio. Al contrario, gracias por permitirnos platicar contigo. Uno de los temas en los que tú has estado muy involucrada, ¿no? Y participando es sin lugar a duda gran cambio que vivió el país, que es la reforma judicial. Y en esta reforma judicial yo creo, a ver tú qué opinas, ahorita que nos hagas favor de darnos tus comentarios, que hay grandes retos que pudo haber sido o ha sido, no lo sé, muchos consideran que no, una gran idea, pero que de pronto tuvo algunos puntos donde está cojeando. Y uno podría decir y pensar bien de que se tendrá que ajustar, es decir, las cosas que se vayan viendo mal, pues se tendrán que irse corrigiendo. Y ahora viene la segunda parte, que según tengo entendido está programado para el 2027, en que se llevará a cabo la siguiente elección, la parte que falta, y que con eso se completaría el total de la reforma. Mi primer pregunta, diputada, sería, ¿cuál es tu consideración ahora que ya está puesta en marcha la reforma judicial en el país? ¿Cómo la ves tú? A ver, yo creo que como cualquier reforma y cambio importante constitucional en nuestro país, eh, hay aprendizajes que tomar de la primera implementación que hubo, que fue justamente el año pasado, ¿no? No hay que tenerle miedo a hacerle ajustes, a hacer un corte de caja y analizar y decir, a ver, qué sí funcionó, qué no funcionó. Yo te puedo decir que he participado en varias reformas electorales, principalmente, por ejemplo, la del 2007, ya estamos hablando de hace muchos años, y como cualquier reforma electoral, y nadie lo dice así, bueno, pues se revisa, se ve que sí funcionó, que en donde los partidos a lo mejor pudieron haber haberse saltado las reglas, qué cosas impidieron la participación de las mujeres, etcétera, ¿no? Se hace una revisión. Entonces, eso pasa. Lo digo porque pues hay quienes de ahí pues quieren abrevar y decir, bueno, pues ya ven, falló la reforma judicial. No, yo creo que al ser un cambio histórico tan importante, yo creo que ahí está la reforma judicial, salió. Pero me parece, en un análisis que hemos hecho legisladores como el senador Javier Corral, como Alfonso Ramírez Cuellar, una servidora, Olga Sánchez Cordero, me parece que hay lecciones que tomar en cuenta, empezando primero porque la fecha programada, que es la del próximo año, creemos y tenemos plena convicción de que no debe coincidir con un proceso electoral político, digamos, ¿no? Tenemos una elección muy grande el próximo año, como es elección de 17 gubernaturas, la renovación del Congreso Federal, los congresos locales, municipios, se van a renovar, va a ser una elección grandísima. Ahora, elección. Súmale a eso que también, al mismo tiempo, haces una reforma en la misma fecha, haces una elección judicial. Entonces, ¿qué pierde aquí? Pierde la autoridad electoral, porque la autoridad electoral se siente rebasada, lo ha dicho. No es posible porque hay muchas cosas que se comprometerían en la organización al tener dos procesos que, aunque suena a elección, sí, comparten la palabra elección, pero son procesos totalmente distintos, con lógicas distintas, con reglas distintas. Entonces, no se puede decir, pues los empalmamos y de una vez hacemos todo. No, porque tienen lógicas distintas. Se comprometerían la organización, la capacitación, la operación. Lo ha dicho, y escuchábamos a nuestra paisana consejera electoral Rita Bell, que estuvo en un foro hace una semana, que estuvimos ahí con Javier Corral en el Senado,
Y decía eso. Y además, no hay tal ahorro, porque aunque pareciera que se podrían aprovechar los mismos fierros para hacer la elección, insisto, se ocupa gente distinta, reglas distintas, mamparas, es decir, todo tiene una lógica aparte. Entonces, hay muchos contras de empatar las mismas elecciones y muy poquitas cosas, yo creo que ninguna a favor. Porque inclusive lo que se pensaba de que hay ahorro, pues no va a haber tal ahorro, ya lo dijo el INE. Ayer mismo el Tribunal Electoral Federal salió a decir que pide que la elección no esté empatada con la elección política. Entonces, ya son las voces de las autoridades electorales y la presidenta ha sido muy abierta. Desde el principio, digamos, se ha venido desde hace meses manejando esa información de que se está valorando, etcétera, y luego viene nuestra iniciativa de legisladores de Morena y ha dicho un par de veces en la mañanera, a partir de esta iniciativa que presentamos, ha dicho que se está evaluando, que lo está valorando, que lo encargó, que lo primero que le encargó a Luisa María Alcalde analizar esto y otros cambios que hemos propuesto. Ese es un primer cambio. ¿Qué otras cosas hemos advertido que pueden mejorarse para que esta elección judicial cumpla con las expectativas democráticas, jurídicas que todos esperamos? Yo creo que un aspecto que ha generado malestar es que pues, se colaron algunas personas que sin necesariamente tener todas las credenciales jurídicas, ¿no? de trayectoria. Que justo iba a ser mi siguiente pregunta, porque permíteme nada más ampliar un poquito esa idea. Ha sido una crítica recurrente de que cometen errores, pues evidentemente de alguien que no es letrado en materia jurídica. Y luego que el tribunal requiere no solo de tener un conocimiento jurídico, sino jurídico relacionado con un tribunal de justicia. Y entonces de repente se topan ahí, incluso entre los magistrados y las magistradas, han habido casos, ¿no? Y no podemos voltear la mirada a eso, sino lo que tenemos que hacer, en este caso como legisladoras, legisladores, es hacernos cargo y hacer una propuesta seria. ¿Se puede corregir a una segunda etapa? Totalmente. En esta segunda etapa decir que eso ya no pase. Pues más que corregir, sí, o sea, perfeccionar y fortalecer la reforma. ¿Qué estamos proponiendo para que lleguen mejores candidatos y candidatas? Primero, en lugar de pedir cierto promedio y de pedir las cartas de recomendación, que son elementos formales, ¿sí? Formalidad, pero realmente ustedes, quienes nos escuchan, pues a veces el promedio no te dice mucho, ¿no? Y a veces pues podrás haber sacado 10, pero en el fondo tú sabes que no tienes la capacidad o no tienes el aprendizaje en X o Y materia, ¿no? Entonces, elementos mucho más que permiten valorar las reales competencias de un candidato o candidata a juez, o magistrado, o magistrada, o ministro o ministra. Primero, exigiríamos una certificación de la Escuela Nacional de Formación Judicial, que pertenece al Poder Judicial. Y esa certificación sería para todos los jueces de todo el país, incluyendo los locales. Esa certificación incluiría cierto tipo de cursos, exámenes, etc. Segundo, un examen. Si yo me inscribo en ese proceso, yo tengo que pasar el examen que hace la Escuela Nacional de Formación Judicial. O sea, no ahí sería un gran filtro. No necesariamente que haya cursado algo ahí, sino que pase el examen. Que pase el examen para ese proceso en particular. ¿Sí? Un examen. Tercero, que la experiencia judicial, la experiencia jurídica, profesional, la estamos subiendo. De 5 años que se pedía, la estamos pidiendo a 10. ¿Sí? En el caso de ministros, por ejemplo. O de 6 en el caso de jueces o magistrados. Y esta fue una propuesta en la que se insistió mucho, por ejemplo, Olga Sánchez Cordero, y dentro de esta experiencia judicial que tú pides, si tú pides 6 años de experiencia judicial para jueces, por lo menos la mitad sea en un tribunal, en el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque como lo que tú estás diciendo, estamos viendo que pues, a veces no nada más, yo soy abogada, tengo una experiencia muy grande, pero yo no sé, nunca he estado en un tribunal judicial. Sí he litigado y litigaba muy bien, además en mis épocas de litigio,
pero sí requieres experiencia en un tribunal para poder ser juez o ser magistrado, ¿no? Saber también manejar las cargas judiciales, tu personal judicial. O sea, no nada más es saber aplicar la ley, es también saber lo que es la administración judicial. Entonces, esa experiencia me parece que va a ser muy importante. Esto es una propuesta, ojo, no quiere decir que así viene la ley ya. Estamos diciendo que esa es nuestra propuesta que pusimos en la mesa, ¿sí? Y bueno, esos serían, digamos, a grandes rasgos los nuevos requisitos que pediríamos para que haya un filtrado más importante aquí, donde nos aseguremos que quienes llegan pasan un examen, ¿sí? No solo acreditan un promedio, pasan un examen, acreditan experiencia. Y además de todo eso, pues también van a tener que pasar esta fase, eso sí ya está en nuestra Constitución, de idoneidad, una valoración de idoneidad. Ya pasó el examen, tiene su acreditación, los años exigidos los cubre, pero ahora vamos a ver si es el candidato idóneo a través de digamos, de lo que muestre en su currículum, la experiencia, la formación, la ética, la trayectoria, ¿no? Sus publicaciones y la entrevista que le hagan también. ¿Habría un comité de evaluación de estas características que tú nos estás mencionando ahorita? O sea, ¿quién va a evaluar que alguien pase todos esos filtros? Muy buena pregunta. A ver, hoy por hoy tenemos que cada poder, es decir, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, nombra un comité de evaluación. ¿Qué advertimos nosotros y nosotras de lo que sucedió en la elección pasada? Y dicho inclusive por integrantes de esos propios comités. Había criterios distintos, es decir, no había reglas homólogas entre los tres comités. Entonces, cada comité, a su leal saber y entender, valoró los perfiles, ¿no? Y también quiénes integraban esos comités, ¿no? No se exigían mayores requisitos. Entonces, ¿qué estamos proponiendo? Que hay un solo comité, integrado por 9 miembros. Cada poder propone 3, por eso son 9, y se exigen requisitos ya no muy importantes. Por ejemplo, la misma experiencia y formación, los mismos requisitos que se exige para ser ministro, los debe tener quien integre el comité de evaluación. Segundo, pues que no haya estamos agregando ciertas limitantes a si fuiste candidato, si fuiste militante, al menos con un año de anticipación a la elección o menos de un año de anticipación, no puede ser miembro, ¿no? Si fuiste militante, si ejerciste un cargo de elección popular o fuiste gobernador, secretario de Estado, etcétera, no puedes integrar el comité de evaluación. Si fue eso, al menos un año antes de la elección. Entonces, ¿qué estamos buscando? Despolitizar un poco la integración de los comités. Yo creo que todo eso va a abonar, Jaime, en la certeza, en la confianza que la gente le tenga. Si vemos que mejoramos los requisitos, si vemos que estamos apostando a que lleguen los mejores jueces, creo que eso va a ser muy importante para fortalecer esta importante reforma que promovió el presidente Andrés Manuel López Obrador, que cristalizó la presidenta Claudia Sheinbaum y que creo que es una muy buena idea. De lo que se trata es conciliar la legitimidad democrática que creo que es muy importante y muy valiosa que tengan los jueces también, pero al mismo tiempo la calidad de la justicia, la calidad de los juzgadores y por otro lado garantizar independencia judicial. Qué bueno, porque hay por ahí uno que había sido abogado de un narcotraficante y de repente ya quedó como juez. Yo creo que estos detalles se podrán filtrar si se aplica por supuesto todos los elementos que tú estás diciendo. Uno de los factores que también llamó la atención, y que qué bueno que estamos platicando de eso, no había tenido oportunidad de ahondar con alguien estos temas, es la muy baja participación ciudadana. O sea, se esperaba que fuera algo mucho más participativo, no en grandes niveles, pero pues la verdad es que fue muy baja. A ver. ¿Qué ves tú ahí primero? Sí. ¿Y cómo se podría
fomentar que pues, la gente se interese más. Yo veo dos factores que van a permitir que haya una mayor participación en esto. Primero, el paso del tiempo. Es decir, era muy joven la reforma, no lo conocía toda la población de México, pues como no conocen muchas reformas que se van a y por eso tenemos ese reto como legisladores de difundir lo que se aprueba en beneficio de la población. Pero entonces, pues tenía meses literal de haberse aprobado esto y no está la ciudadanía tan familiarizada como pues con las elecciones que tienen décadas. Sí, una de presidente municipal. No, a ver, los presidentes municipales saben que cada 3 años hay elecciones de presidente municipal, hay elecciones para tus diputados y senadores. O sea, no podías comparar la forma en que la ciudadanía conoce los procesos electorales para sus autoridades políticas con una reforma recién hecha que se implementó y que se aplicó inmediatamente. Entonces, en eso, pues en descargo de la propia reforma, hay que decir, pues estaba muy reciente la aprobación y todavía falta que se difunda muchísimo más, porque además esta reforma se va a consolidar justo con el conocimiento, la participación de la ciudadanía. Tienen que llegar informados. Por cierto, también estamos proponiendo reducir los listados, el número de candidaturas, porque eran muy grandes. Entonces, para cada candidatura, máximo 6 propuestas. 6 para cada. Y además desconocida la mayoría de personas. Entonces, bueno, yo creo que todo eso se puede ir mejorando. Fue una primera vez que se implementó esa reforma. Y te digo, meses después de haberse aprobado. O sea, la aprobamos el 15 de septiembre del 24 y se aplicó menos de un año después, menos, en junio. Entonces, la ciudadanía todavía ni sabía bien, no conocía de qué va y por qué estábamos eligiendo jueces. Yo creo que fue un primer ejercicio el que hayan participado ese número de millones de personas, pues eso es un primer piso. De ahí tenemos que aspirar a que sea igual número de participación como cuando eligen a las autoridades federales. Y por otro lado, pues la propia confianza que vamos a ir generando a partir de otras reglas que espero que podamos hablar de un cambio en esto, y yo creo que la presidenta lo sabe, que hay que fortalecer muchísimo esta parte. La propia confianza va a hacer que la gente se acerque a las urnas y quiera participar y se informe mejor para elegir a sus autoridades judiciales. Que la haga más suya, ¿no? Así Estamos platicando con Mariana Benítez Tiburcio, un tema de primera importancia y que necesitamos voltear a ver qué es lo que está pasando. Me refiero a la reforma judicial, que ya pasó la primera parte y vendrá la segunda. Y también iremos a la segunda parte de esta entrevista. Bien, pues estamos en la segunda parte. Tuvimos ya la primera parte de la entrevista de Mariana Benítez Tiburcio, diputada federal, y estamos hablando de la reforma judicial. Y diputada, platicamos ya un poquito de lo que fue y hasta dónde va ahorita, ¿no? Con todo lo que representa, señalamientos, errores, aciertos. Ahora viene la segunda parte. Hasta ahorita, ¿cómo está planeada? La propuesta, la reforma. Sí, a ver, se presentó, presentamos esta iniciativa hace unos 2 semanas. Me regreso hasta ahí, ¿no? Es decir, la presidenta ha dicho que es importante analizar la pertinencia de hacer las elecciones. Hasta ahorita, hoy por hoy está planteada en que va a ser en el 27, pero me parece que hay oportunidad, hay señales positivas de que pudiera haber un periodo extraordinario para hacer ciertos ajustes a la Constitución. Digo, yo qué feliz sería que todos los cambios que propusimos vengan, pero es un piso ahí, es decir, son temas que pusimos en la mesa y que es importante analizarlos. O sea, ideal sería que ahorita como está planteada es que sea en la misma fecha que va a ser la elección grandota. Exacto, el próximo año. Sí, el 28. Hoy por hoy. 27. Pero sí creemos que en este mes de mayo podríamos estar analizando un cambio constitucional en ese sentido para pasar la elección al 2028 y hacer los ajustes, otros ajustes que, bueno, en consenso y se determine que podamos hacer.
hago votos porque así sea, no estoy diciendo que así va a ser, hago votos porque así sea, pero al menos de lo que ha señalado la propia presidenta en las mañaneras, creemos que hay oportunidad para que justamente sí se haga ese cambio. Porque no tendría obstáculos, ¿no? Ni constitucionales, es nada más una cuestión de voluntad, moverla. Sí, es una cuestión de que, bueno, pues reunamos pero hay consenso. A ver, yo he platicado con distintos legisladores y legisladoras y lo ven bien. O sea, yo creo que hay consenso en que lo más conveniente es que se pase para el 28. Entonces yo creo que eso de entrada no hay problema. Y respecto de los otros cambios que, por ejemplo, nosotros estamos proponiendo, pues los veo muy bien recibidos, ¿no? O sea, desde las propias fuerzas políticas, con legisladores de otras fuerzas, están de acuerdo en que mejoremos esa parte. Insisto, no es un marcha atrás con la reforma judicial, que bien hizo el presidente en impulsar, el presidente López Obrador en su momento, no es dar marcha atrás, es perfeccionarla, es fortalecerla, es garantizar que los jueces electos democráticamente, que es un punto positivo, es un avance, México es el primero en el mundo y yo creo que puede demostrar cómo sí funciona, pero para que eso suceda es que tenemos que asegurarnos que lleguen las y los mejores. Ahora, en ese tema de lo que viene de la reforma, en el caso de que no se den los cambios, que por alguna razón se decida, no, vámonos como está, no vamos a cambiar nada ahorita, ¿qué panorama vislumbras? Mira, yo creo que insistir, insistir, o sea, porque lo más urgente es cambiar la fecha de la elección. Eso es lo más urgente. Pero si logramos pasar la fecha al 28, todavía vamos a tener pues, cerca de un año para conciliar una serie de cambios. Yo creo que sí, yo estoy convencida en que sí se tienen que hacer. Y yo creo que hay apertura. O sea, yo lo vería como que hay apertura. No sabemos exactamente qué es lo que vaya a salir, pero hay apertura de construir reglas que fortalezcan la reforma. Quienes impulsan ahorita estos ajustes, vamos a llamarles. Somos de Morena. Es Morena, es lo que te iba a preguntar. No hay otros diputados. No, esta iniciativa la presentamos únicamente legisladores de Morena. ¿Qué han percibido en los otros partidos que tienen referencia, de las referencias que tienen de lo que ha sido hasta hoy la reforma judicial? Bueno, pues tú sabes que han sido muy críticos, que de ahí se han agarrado para decir que digamos, fue la peor de las desgracias, etcétera, pero sobre esto yo creo que pues ahí vamos a ver si realmente le apuestan a que esto salga bien y se fortalezcan los poderes judiciales, tanto el federal como locales. Ahí vamos a ver también su voluntad, o es nada más el pretexto para salir a decir que todo está mal, como lo hacen, ¿eh? A ver, Jaime, lo hacen con todo. Con todo. Son muy pocas piezas legislativas que aprueban y que dan su beneplácito, su voto a favor, ¿no? Pero la gran mayoría, pues de ahí se agarran para decir que no, que está mal, y pues algo tienen que decir. Tienen que ver, ya que no han apoyado al pueblo de México, ya que no tienen cara para plantarse y decir cómo ellos sí lo han hecho mejor, que no es así, pues tienen que descalificarlo. Entonces, lo veremos. Pero, por ejemplo, yo platicaba hace unos días con legisladores de Movimiento Ciudadano y me decían, oye, estamos de acuerdo, y vamos a sacar un comunicado, estamos de acuerdo con una propuesta así, ¿no? Entonces, pues vamos a ver. Pues el propio INE, ¿no? Es que son mejoras, es que no es una... les encanta decir reforma, la reforma. Son mejoras que, insisto, como cualquier reforma importante, como las electorales, todos los sexenios, es decir, después de que viene una elección presidencial muy grande, se aplica una nueva reforma electoral y de ahí salen elecciones para hacer otra reforma electoral. ¿Por qué? Porque inclusive la propia realidad nos muestra cosas que a lo mejor en un primer momento no veías. Hoy no es la misma reforma que se hizo en 2007. La realidad, imagínate, de 2007 para acá, casi 20 años. Lo que ha cambiado el mundo, revolucionado el mundo, claro, en tecnologías, en transacciones financieras. Entonces,
Claro que se tienen que hacer ajustes, la realidad no los pide. Simplemente la evolución natural que se va dando tiene que irse ajustando la norma a esa realidad, ¿no? Hoy nos tenemos que dar nuevas reglas de fiscalización, por ejemplo, porque han salido nuevas tecnologías, nuevas formas de darle la vuelta para que llegue dinero malo, por ejemplo, a las campañas. Entonces, el INE propone siempre, y las legisladoras y legisladores también, nuevas formas de poner límites, candados, que antes ni nos hubiéramos imaginado porque no había esa tecnología o no habían esas nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? A ti, diputada, que te ha tocado vivir todos esos tiempos, ¿no? Desde ya hace rato, ¿qué dirías cómo dirías o cómo le podrías describir a quienes nos escuchen y nos vean que ves tú las diferencias entre lo que en su momento generó esta idea de la reforma con Andrés Manuel, que no la pudo concluir en su tiempo, la viene a terminar Claudia? Pero, ¿qué diferencias y qué similitudes ves entre lo que veía Andrés Manuel y lo que fue ahora en la realidad con la presidenta Sheinbaum? A ver, yo creo que lo que vio el presidente Andrés Manuel fue, sin generalizar, o sea, yo al menos hago propio esto, no generalizando, pero poderes judiciales cooptados por intereses, desde familiares, políticos, etc. ¿Era tan malo, diputada? Mira, yo creo que los poderes judiciales locales sí necesitan, y mira, ayer estuve en el Tribunal Judicial de Oaxaca y reconozco que tienen una buena presidenta, por ejemplo, Erika. Erika es una jueza, o sea, no es alguien improvisado, es una magistrada, es una juzgadora, quise decir, en lugar de jueza. Es una magistrada muy experimentada, muy estudiosa. Estuvimos con Alejandro Magno, que presenta un libro también interesantísimo. Otro magistrado valiosísimo, que llegó por méritos, ¿no? Estaba la magistrada Chong, en fin. Es decir, hay personas muy valiosas, pero también las hay que han llegado, pues, y no me refiero nada más a Oaxaca, en general, pues por componendas, porque mira, se desgarran mucho las vestiduras la oposición, pero volvamos a revisar cómo se integran, porque nadie se preguntaba eso antes, cómo se integran los poderes judiciales en los estados. Pues con amarres políticos entre las fracciones y los designaba el gobernador o gobernador en turno. Rudimentario el Entonces, asunto, ¿no? ¿Y cuándo protestaban eso? ¿Y no había intereses políticos ahí? ¿No había amiguismo? Totalmente. ¿No había redes de complicidad entre ellos? A ver, entonces yo lo digo, me lo planto así en cualquier foro. Acabo de estar en un foro muy importante en México y así les digo, a ver, nada más hay que hacer memoria de cómo se elegían los jueces y magistrados, porque pareciera que venimos de una forma de elección maravillosa, ¿no? Limpia, transparente. Y que se destruyó, ¿no? Sí, y que se destruyó. No es así. Quizá en el Poder Judicial sí había una carrera judicial real y había mayores filtros. Y aún así se decía que era el Poder Judicial familiar, de la familia, no me acuerdo cómo se decía. ¿Por qué? Porque aún así llegaban muchos familiares y estaba lleno de familiares. No había un porcentaje altísimo de familiares de los propios magistrados y jueces, ¿no? ¿Dirías que se rompió eso? Pues se tratará de quitar eso. Yo creo que sí teníamos que entrar a revisar un poder que nunca se había tocado. Se había tocado el poder legislativo, el poder ejecutivo, sí, estaba como pero allá, nunca ¿no? el poder, estaban quilosadas ahí varias prácticas, ¿no? Entonces, también tenemos que tener claro, para quienes nos escuchen y no hayan estado de acuerdo con la reforma judicial, es que no se había tocado eso, y dos, no veníamos de un esquema ideal, transparente, sino que eran componendas entre grupos políticos en los congresos y designados por el gobernador en turno en su momento, ¿no? Entonces, yo creo que el planteamiento del presidente fue: abramos a que la ciudadanía elija sus representantes en lugar de que sean
5 diputados, los líderes de las fracciones parlamentarias en los congresos, y un gobernador, gobernadora con sus propios intereses también, ¿no? Visiones, etcétera, a que la ciudadanía también opine y participe de quienes queremos que estén en los tribunales. Solamente falta eso, asegurarnos que esa gente que participe y que pasa los filtros y que llega a las finales, digamos, pues sean los mejores, los que acrediten pasar un examen, tener experiencia en el Poder Judicial y ser los mejores y mejores. A eso tenemos que aspirar como país. Y yo creo que en eso no hay nada de malo. Y quizá empezar antes a difundir para que la gente pueda saber quiénes son y vayan a votar. Y por eso también es importante bajar el número de candidaturas. Sí. Porque pues si me decía alguien, una vez alguien que fue mi jefe, mi mentor, decía, ¿quieres esconder un árbol? Ponlo en un bosque. Pues sí, ¿no? Entonces, pues habiendo demasiados nombres. ¿Quién sabe pues, quién es ese? ¿Quién sabe? Sí, o sea, es difícil conocer, ¿no? los nombres. En cambio, si la lista es mucho más reducida, muy filtrada ya, bueno, pues entonces ya dices, claro, pues tiene estos, y con las plataformas que el INE implementó, pero que ahora con menos candidatos puedan ser más asequibles a la gente de saber quiénes son los que están. Pero para eso también es importante no empatarla con un poder, con una elección política. ¿Por qué? Porque imagínate, tengo una elección, no es el caso de Oaxaca en el 2027, pero estados donde sí va a haber, por ejemplo... ¿Gobernador? Sí, entonces están bombardeados por la información de gobernadores o gobernadoras. Están bombardeados por la elección de sus diputados federales, de sus diputados locales, de sus presidentes municipales y aparte, chútate la reforma la elección judicial, pues yo creo que eso no beneficia a nadie. Los tribunales, las supremas tribunales superiores de justicia de los estados están vinculados a esa misma, o sea, son fechas distintas, pero están como de alguna manera vinculados a esa elección. Es decir, para ser más claro, si se cambia, ¿tendrán que cambiarse los locales o son totalmente independientes? A ver, son independientes de fijar su fecha, pero estamos estableciendo principios generales y digamos, poniendo que las legislaturas de los estados tienen que adoptar eso mismo, digamos, las mismas reglas constitucionales que para la federación. Entonces, sí se buscaría en que no se empaten con procesos electorales. Diputada, pues ya llegamos al final. Yo quiero agradecerte mucho que hayas dedicado este tiempo a esta entrevista. Creo que ha sido bastante ilustrativa de lo que está sucediendo, además con alguien que está dentro totalmente de esa actividad, de esos procedimientos. Y yo te pediría un mensajito para la gente de Oaxaca que pueda estarnos viendo o escuchándonos, con el que pudieras concluir esta entrevista. Pues decirle a nuestras paisanas y paisanos que desde el Congreso estamos trabajando, estamos haciendo todo lo posible por apoyar, en el caso nuestro, como legisladores de Morena, apoyar a lo que está haciendo nuestra presidenta. Requiere nuestro apoyo, estamos apostándole, confiando en ella, y eso ha redundado, estoy cierta, ha redundado en beneficios para la población. Desde programas sociales constitucionales ya es decir, reconocidos en nuestra Constitución, todos los programas sociales, desde reglas nuevas para las mujeres, por ejemplo, ¿no? Establecer el principio de igualdad salarial, de no violencia contra las mujeres, la extorsión. Trabajamos en un marco general para combatir la extorsión, que eso le está permitiendo a nuestro secretario de Seguridad Pública pues enfrentar de mejor manera, con mayores herramientas, este delito que es un flagelo en todos lados, no se diga Oaxaca. Y en fin, así estamos haciendo un trabajo responsable, y para mí pues es un placer ser diputada federal por Oaxaca, porque además pues hacemos siempre todo lo posible por dejar en alto el nombre de Oaxaca. Correcto, muchas gracias. Diputada Mariana Benítez Tiburcio, diputada federal. Le agradecemos estos minutos. Muchas gracias, querido Jaime. Hasta luego. Gracias.